Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a otro vídeo de esta serie a la que hemos llamado Ateísmo no tan racional, en la cual destapamos o respondemos a algunos de los argumentos del ateísmo y destapamos algunos elementos ilógicos, ¿no? En algunos de estos argumentos, no en todos. Muy bien, hoy quiero responder a la objeción que plantean muchos ateos de que creer en Dios, ¿vale? En mayúscula, en un Dios creador, es creer en un Dios de los vacíos. ¿Qué es un Dios de los vacíos? Un Dios de los vacíos esencialmente es cuando los seres humanos no sabemos cómo funciona algo del universo, y esto especialmente antes de tener esta obsesión científica que tenemos hoy en día. Cuando los seres humanos no saben algo sobre cómo va el universo, ¿qué es lo que dicen? Oh, es una divinidad. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué sale el arco iris? Oh, porque hay una diosa del arco iris. ¿Por qué, yo qué sé, vemos cometas? Oh, porque hay un dios de los cometas, ¿no? ¿Por qué, yo qué sé, llueve? Ah, porque hay un dios de la lluvia. Y esto vendrían a ser los dioses de los vacíos, es decir, dioses que usamos como explicaciones de las cosas que aún no sabemos cómo funcionan, ¿no? Desde una perspectiva de las leyes naturales. Entonces, la idea de que existe un dios creador es lo mismo, porque al fin y al cabo lo que estamos diciendo es que hay un ser que ha creado todo este universo porque no sabemos explicar de dónde sale el universo. Esta analogía, y toma varias manifestaciones, y ahora hablaré un poco de ellas, pero es falsa, esencialmente. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la idea de que exista un Dios creador, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario. Tú puedes decir, yo no creo que exista un creador de lo que existe, pero la idea de que existe un creador de este universo es plausible o es racional. Puedes estar de acuerdo o no con que la conclusión sea correcta, pero es una conclusión racional. Si una persona observa el universo y dice, vale, veo una sincronización en las leyes y en el funcionamiento, por tanto deduzco o concluyo que hay alguna inteligencia detrás de esto. Insisto, puedes estar de acuerdo o no, pero es una línea de pensamiento totalmente lógica. Luego están las religiones, los diferentes conceptos de Dios, eso es otro tema. Pero el concepto básico de que hay una mente o un ser o un agente que ha hecho esto, puedes estar de acuerdo o no, pero es una opción plausible. No tiene nada que ver con los dioses de los vacíos. Los dioses de los vacíos significan esencialmente que cuando no sabes explicar un fenómeno, te inventas una divinidad. Especialmente hoy en día somos conocedores de que hay una serie de leyes en la naturaleza, ¿no? Si lo quieres decir así, y todos los fenómenos naturales operan dentro de esas mismas leyes. O en otras palabras, fenómenos que tú ves como diversos realmente son parte de una maquinaria única, que desde la perspectiva del Corán, incluso antes de ninguna revolución científica, observando el universo te podías dar cuenta de esto. Y este es principalmente el argumento del Corán para defender el concepto de que todo el universo es regido por un mismo poder. En palabras del Corán, "Lau kana fihima aliha", si existieran divinidades dentro de los cielos y la tierra, illa Allah, exceptuando a Dios en mayúscula, la fasadata, lo que encontrarías es caos, ¿no? Básicamente en el universo, pero lo que encuentras es armonía, y de ahí se concluye que existe un principio original que desde el inicio del universo lo mantiene. Y por eso el Corán señala constantemente a los fenómenos que hay en la naturaleza como señales de la unidad, precisamente, que hay en el origen y el desarrollo de la creación. Así que puedes estar de acuerdo o no, pero no me digas dioses de los vacíos. Recuerdo un vídeo en el que una señora, una científica, decía, a medida que descubrimos más sobre la ciencia, y esta es la típica narrativa europea / occidental, porque es nuestra experiencia y la extrapolamos al resto de tradiciones y religiones. Lo que decía esta mujer es, nosotros a medida que avanzamos en el conocimiento científico, vamos apartando más a Dios, ¿vale? Es decir, antes Dios interfería mucho en la vida, y a medida que hemos ido descubriendo los fenómenos naturales detrás de estas cosas, Dios se ha ido apartando, le reconocemos como algo más abstracto y más lejano. Entonces ella proponía, entre comillas, ¿por qué no alejarle del todo, ¿no? En cierto modo. Claro, yo pensaba, ¿cuál sería una postura islámica sobre lo que ella está afirmando? Porque hay una parte de verdad, ¿vale? Y al final las peores mentiras son las verdades a medias. Curiosamente, la perspectiva del Corán es que Dios siempre ha sido trascendente. Es decir, Dios siempre ha estado, entre comillas, apartado. No ha sido parte de su creación. Pero sus atributos operan en la creación. Lo que intento decir es que estas clasificaciones binarias, o un Dios que todo el rato interviene haciendo milagros, o un Dios que
casi no tiene nada que ver con la creación, son clasificaciones binarias muy europeas. Generalmente en estas clasificaciones binarias se nos hace difícil encontrar los matices que puede haber en medio. Y el Islam está lleno de matices, ¿no?, en su teología. Por ejemplo, en este caso creemos en un Dios que es totalmente trascendente, pero es, entre comillas, inmanente en el sentido de que está operando constantemente en su creación. Por tanto, el dilema de si estos fenómenos naturales son actos de intervención milagrosa o siguen unas leyes naturales no existe en el Corán. O sea, en el Corán Dios ha creado el universo y unas leyes naturales, por tanto, todos esos fenómenos se atribuyen a Dios. Vemos que la lluvia se atribuye a Dios. La salida del sol y la puesta del sol se atribuye a Dios, pero no se atribuyen a Dios como milagros, sino como parte del sistema que ha creado. Y para mucha gente me doy cuenta de que es difícil, o sea, tienen estas clasificaciones blanco o negro, y es difícil. O sea, es difícil procesar una postura que no sea blanco o negro. Y una de las manifestaciones, y con esto lo dejo ya, una de las manifestaciones más claras, como insisto, del carácter irracional de algunos argumentos que son populares en el ateísmo, es esta idea de que si yo quiero demostrar que tú eres estúpido, ¿qué es lo que hago? Distorsiono lo que estás diciendo, ¿no? Esencialmente. Y muchos ateos lo que te dicen es, ¿por qué voy a creer yo en Dios? Es un Dios de los vacíos, es una imaginación que te has creado para rellenar huecos. Y no voy a creer en Dios más de lo que voy a creer en Santa Claus o en el espagueti volador, ¿no? No esas cosas que dicen. Y este es un argumento que suelen llamar la falacia de Superman. Básicamente yo distorsiono lo que estás diciendo para luego burlarme de lo que estás diciendo y dejarte como un tonto. Cuando tú estás diciendo que existe alguien que ha creado este universo y que este universo está unificado, digamos, bajo ese poder, que al fin y al cabo es el Tawhid, es la visión islámica de la realidad. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no me lo distorsiones, no me digas espagueti volador, es lo mismo que creer en el ratoncito Pérez o Santa Claus, porque tú, a través de tu uso de razón y observación en el universo, no puedes llegar a la conclusión de que existe Santa Claus, o existe el ratoncito Pérez, o existe el espagueti volador. Pero sin embargo, puedes perfectamente observando el universo llegar a la conclusión de que alguien ha hecho esto. Esto está dirigido, todo el universo bajo un poder. Que insisto, puedes estar de acuerdo o no, eso es un tema aparte, pero no hay necesidad de distorsionar lo que los demás creen para que parezca estúpido, ¿vale? Y desde el momento que hacemos esto en nuestros debates, y esto ya no es solo la religión, en nuestros debates familiares, en nuestros debates sobre política, en nuestros debates sobre fútbol, lo que estamos mostrando es que estamos debatiendo desde el ego, ¿vale? Es una pura cuestión de ego, de dejar al otro mal, de ganar tú el debate. Y me llama la atención porque mucho de este discurso no para de repetir que es racional, soy racional, somos racionales, esto es racional, racional, racional. Realmente cuando dos personas se enzarzan en un debate y uno de ellos intenta dejar al otro como un tonto, generalmente es señal de que está intentando quedar él de superior, ¿vale? Y dejar al otro como un tonto, como un inferior, como alguien que no entiende las cosas. Y esto se ve mucho en la actitud, ¿vale?, de algunas de estas personas cuando debaten. Espero que nadie se haya sentido molesto, ¿vale? Pero esta es una de las características recurrentes en los debates con una persona que no cree en Dios. A menudo intenta distorsionar lo que crees. Y cuando algo es lógico, se intenta borrar esa lógica. Ratoncito Pérez, Santa Claus. Y eso procede del ego, no procede de la razón. Bueno, barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado beneficio a este vídeo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.